De repente vemos a la glucosa como un valor aislado, nos vemos un 97 y decimos estamos por debajo de 100, ya, libre. Pero la realidad es que no, la realidad es que si solamente vemos a la glucosa y sobre todo la glucosa de ayuno como un parámetro de detección, es difícil que estemos detectando algo si no está acompañado por otros laboratorios. El tema de la insulina, como bien tú dices, incluso en los laboratorios tiene unos rangos un poco raros, porque si ya hacemos realmente el cálculo del OMA, que básicamente es calcular la glucosa de ayuno por la insulina de ayuno entre 406 405, dependiendo de la referencia, es una fórmula que puedes hacer cualquier médico o que incluso puedes pedir ya la prueba de OMA y Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. En los últimos 5 u 8 años, la divulgación sobre temas como la resistencia a la insulina y sus implicaciones a la salud han crecido de forma exponencial. Y con esto, conceptos como glucosa, insulina, carga glucémica, hemoglobina glucosilada han salido de los consultorios y de los laboratorios para ahora instalarse también en algo que se habla en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas. Incluso hay herramientas que antes estaban muy reservadas para el diagnóstico o bien para el manejo clínico, como son los monitores continuos de glucosa, que hoy están al alcance de todas las personas, incluidas personas sanas. Y este fenómeno, aunque ha tenido situaciones muy positivas o un impacto muy positivo, porque ha aumentado la conciencia sobre la importancia de la glucosa como un marcador de salud metabólica, también ha traído consigo algunas consecuencias menos visibles, como es el tema de descontextualizar algunos contextos y la interpretación muy aislada de los datos y en muchos casos también una relación muy ansiosa y muy obsesiva con la información y con las cifras. Por eso para mí este episodio era muy necesario de abordar en Ser Nutritivo Podcast para poner en pausa, en orden y volver a mirar desde la fisiología y esto poder acompañarlo de una profesional en el manejo de la glucosa en las personas que viven con diabetes, pero que entiende muy bien porque lo aborda desde la educación en diabetes. Me acompaña Tere Cárdenas para poder abordar este tema y estoy muy contenta de compartir contigo este micrófono, Tere. Bienvenida. Muchísimas gracias, Grace, por la invitación y por hablar de este tema tan importante para todos. Es que se ha vuelto, bueno, no sé si es por mis algoritmos que a mí me sale tanto, pero en realidad es que se ha vuelto un tema que se habla incluso en las mesas de las fiestas, en los Sí. restaurantes. O sea, ya las personas hablan de la glucosa, incluso de la insulina, como si hubieran tomado clases de Sí, sí, fisiología, y creo sí. que muchas Ujú. veces no es la realidad de Sí. muchas personas. Entonces, vamos a ponerlo desde estas bases fisiológicas. Yo te Ujú. pediría que me ayudes a explicar por qué incluso dentro de procesos fisiológicamente normales, la Ujú. glucosa se eleva, sobre todo Ujú. porque hoy en día, tras varios libros que se han hecho muy divulgados y muy Ujú. populares en la vida común, mucha gente tiene temor a los picos de Ujú. glucosa. Ujú. Es una pregunta importante, Gris. Creo que tenemos este concepto de que tiene que ver mucho con la alimentación, ¿no? Y entonces la glucosa va a elevarse cuando comemos ciertas cosas y entonces incluso por ahí podemos generar ciertos temores o miedos. Pero la realidad es que la glucosa es una variable que tiene justamente cambios constantemente que no tienen que ver con la comida. Entonces, creo que de ahí partimos. Sí, la alimentación tiene un efecto en los niveles de glucosa, pero también van a haber otras variables que tienen impacto, por ejemplo, como el ejercicio que hacemos, también incluso cuando estamos en periodos de ayuno, cuando dejamos de comer por completo por alguna razón, puede haber variabilidad de la glucosa, también puede haber movimientos en la glucosa en estrés o en algunas enfermedades, infecciones, heridas. Entonces, lo importante es entender que la glucosa es un signo que no es estable y que suba o que baje no quiere decir que esté mal bajo un contexto de normalidad o una persona sin un diagnóstico, pero esto es muy importante, así como la frecuencia cardíaca sube o baja, si nosotras estamos ahorita sentadas o si nos ponemos a echar una carrera, esa frecuencia cardíaca sube y baja simplemente porque cambiamos de actividad. También en la glucosa va a haber una variabilidad porque hay diferentes cosas que afectan, que tienen que ver con todo lo que mencioné e incluso también por cuestiones hormonales propias de ciertos momentos de la vida, como un ciclo menstrual o incluso también por cambios que tienen que ver como otros momentos hormonales con alteraciones. Entonces, definitivamente no es una variable que tenga que estar plana. ¿Ok? Entonces, tú sí ves que podríamos estar catalogando como patología a muchas personas que realmente no están en un contexto de enfermedad.
Esto es importante porque creo que sí, por toda la revolución que hay de libros y de información y de tal, empezamos a ver a la glucosa como si tuviera que ser un parámetro que esté estable, ¿no? Y hay un autor que justamente lo menciona y es que la única persona que tiene una glucosa sin variabilidad es una persona que no está en este plano terrenal, ¿no? Entonces, la glucosa se va a mantener con altas y bajas en diferentes momentos y no tenemos que relacionarlo siempre como un contexto como de sí, justo como de enfermar o como de una patología. Sí es importante entender que tiene variabilidad, que se va a alterar por diferentes cosas, pero incluso en una persona sin alteraciones hay cambios, hay una variabilidad y entonces eso es importante de observar y no todas las personas tienen que tener un tratamiento farmacológico porque eso esté alterándose, ¿no? O cambiando. Creo que lo resumiría, Gris, con que la glucosa es dinámica y estos cambios estas subidas y estas bajadas tienen que ver con parte de la regulación normal. Obviamente, si estas subidas y bajadas empiezan a salir de los rangos saludables, pues ya se puede definir como una condición de salud, que hablaremos de ello en este episodio, pero un pico aislado, una cosa aislada, no nos habla de todo. Tenemos que pensar en patrones, qué tantas veces se elevan las frecuencias, incluso la magnitud. No es lo mismo que por ahí un día nos vaya la glucosa a 141 a que un día tengas un postprandial de 210. Ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, importa los patrones, la magnitud, la duración y el contexto de cada persona, que en eso es justamente, creo que lo que tenemos que revisar y personalizar. Y yo creo que para entenderlo, sí definitivamente tendremos como que diferenciar la forma en la que una persona que vive con diabetes y una persona que no vive con diabetes regulan su glucosa. Ujú. ¿Cómo Súper. es esto? Eso lo estaba pensando antes de hoy, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto? Porque creo que ya de por sí en la comunidad, cuando tú hablas de insulina, se piensa en un pinchazo, ¿no? O cuando se habla de la insulina, se piensa en la ceguera, como si la insulina fuera una enemiga algo que no fuera correcto. Lo que quiero, y regresar a las bases gris, y justo creo que a ti te hará sentido, es cómo el cuerpo regula la glucosa en una persona sin diabetes. Entonces, ahí nos vamos a lo básico y entendamos dos cosas. En una persona que no tiene alteraciones, vamos a tener dos tipos de secreción de insulina, la basal y la pulsátil. Entonces, tú y yo que no vivimos con ninguna condición, solo por existir hoy en este momento, tenemos una secreción basal que va a necesitar nuestro cuerpo para que la glucosa se mantenga por debajo de 100. Entonces, tenemos un primer estímulo que ocurre cada ciertos minutos para regular la glucosa durante el día. Aparte de eso, cada vez que comemos tenemos una regulación que la llamamos pulsátil, que es una secreción más grande de insulina para regular los alimentos que comemos. Esa secreción pulsátil busca que la glucosa no suba a más de 140 cuando comemos en personas sin diabetes. Entonces, ya de inicio tú y yo tenemos dos secreciones que son regulares, que son necesarias para poder vivir. Y ahora, en una persona que tiene alteraciones, esas secreciones pueden estar alteradas en cantidad o en eficiencia, ¿vale? Entonces, es importante entender que un cuerpo sin diabetes tiene diferentes secreciones de insulina que la necesitamos para vivir y algo importante es entender que la insulina no solamente se necesita para regular la glucosa, realmente es una hormona que se secreta en el páncreas, que es un órgano que se encuentra en la cavidad abdominal y este páncreas, además de secretar, bueno, secreta diferentes cosas, pero la insulina que es secretada ayuda a la regulación de la glucosa, que es como por lo que es más famosa, pero la realidad también tiene que ver con funciones que tienen que ver con el almacenamiento de la glucosa, de la grasa y también del funcionamiento de todo el mecanismo de proteínas y de masa muscular. Entonces, realmente la hormona de la insulina como tal es una cosa de la que podríamos hablar todo un capítulo, pero es importante entender que si bien regula la glucosa, tiene otras funciones de almacenamiento que son importantes y sobre todo que es una hormona que permite el equilibrio de un montón de cosas. Entonces, realmente la insulina fisiológica que nosotras estamos secretando hoy es vida y que la insulina ahora como fármaco para algunas personas como estrategia farmacológica también les permite regular la glucosa y poder vivir una vida sana, ¿no? Entonces hay que entender que realmente la insulina como tal, como molécula, como hormona, es necesaria para vivir y que para muchas personas lo hablaremos más adelante, incluso la insulina es la única manera de vivir, ¿no? Que es en algunos tipos de diabetes. Importante porque hoy pareciera que es la enemiga, ¿no? El tener un poquito alta la insulina o tener alta la insulina y a veces el alta aparte también
también es dinámica, o sea, porque en Ujú, realidad responde mucho con el tema de la glucosa. Entonces, en ese claro, dinamismo entre una y otra va a haber ujú, movimientos y va a haber fluctuaciones. Y de claro, repente pareciera que es la mala, cuando en realidad ujú, tiene cantidades súper importantes, funciones súper importantes en nuestro cuerpo. Sin sí, ella no ujú, viviríamos. Y esto es lo que total, está pasando con las hormonas, se ujú, están convirtiendo como la enemiga, ¿no? Hoy lo ujú, vemos con el tema del cortisol también, que es una hormona que ha dado muchísimo de qué hablar sí, y que mucha gente ya la menciona, pero como si fuera la enemiga de nuestra historia. En realidad, les ah, debemos la vida a estas sí, hormonas. sí, Claro que hay momentos en donde puede estar habiendo alteraciones, como es el caso de la resistencia a la insulina, y te pediría ujú, que, favoreciendo un poquito a esta comprensión, me ayudes a ujú, diferenciar cuál es esta parte de la resistencia a la insulina en relación, a diferencia de la diabetes de una persona que tiene una claro. condición normal. Mira, la resistencia hay dos tipos que podemos separar. La que sí tiene que ver con una cuestión, digamos, más alterada, ¿no? Como en con una situación médica que hablaremos de ella, pero también hay que partir que hay situaciones de resistencia que son fisiológicas, adaptativas y transitorias, ¿no? Y creo que Mm. donde de repente lo podemos ver más es justo en la pubertad, en el embarazo, sobre todo justo cuando hacemos estas pruebas para diagnosticar diabetes gestacional. Y hay algunos otros momentos que también pueden tener esta resistencia transitoria, le llamaría yo, como en enfermedades o en situaciones muy puntuales, ¿no? Incluso también en ciertas etapas hacia la vida de adulto mayor. Entonces, la resistencia puede existir, también dependerá de la cantidad de tejido graso que tengamos, sobre todo a nivel de grasa visceral, pero ese tipo de resistencia muchas veces está en un momento, pero no es algo que se quede o que sea crónico, sino que desaparece con el tiempo, particularmente, por ejemplo, en una mujer que está embarazada y que tiene una resistencia entre la semana 24 28, pues esa resistencia puede disminuir y simplemente no la tendrá después del parto, después de la cesárea. Eso es algo transitorio. Ahora sí que existe esta resistencia a la insulina, que es la que ahora recientemente tenemos como tanta información. Esta resistencia a la insulina habla sobre una condición en donde sí hay una alteración en cómo está trabajando la insulina. Y esto tratándolo de ver de la manera más fácil de explicar, quisiera como pensarlo como por pasos. Una persona que va a tener alteraciones de glucosa antes de tener diabetes tipo 2 y antes de tener prediabetes, está cursando con algo que conocemos como resistencia a la insulina y o un hiperinsulinismo. Básicamente, cuando nosotros ya vemos una alteración de glucosa en ayuno, eso fue una consecuencia de una causa. ¿Cuál fue la causa? Pues la causa de años atrás de que existiera una alteración en la secreción de la insulina. Esta alteración es básicamente la resistencia a la insulina, donde estamos secretando cantidades anormales de una hormona que en realidad ya dijimos que es normal que se produzca, pero la estamos secretando en mayor cantidad para tratar de compensar y poder regular esta cuestión de la glucosa. En algún momento, este hiperinsulinismo o esta resistencia a la insulina ya no es suficiente para mantener los niveles de glucosa regulados y entonces es cuando empezamos a ver 102 en la mañana, 104, 106, pero en realidad todo este fenómeno del que estamos hablando tiene una duración larga, no ocurre de un momento a otro, suelen ser, dependiendo de las referencias, entre 7 y 10 años entre que se desarrolla una cosa y otra, pero lo que sí es importante entender es que lo primero que aparecería tiene que ver más bien con una resistencia y no con ver los valores de glucosa alterados. O sea, como que tendríamos que irnos hacia atrás y tratar de ver la película completa porque esa resistencia va a ser como el primer foco que tenemos que atender, pero a veces es lo que es menos diagnosticado y además a veces es sobrediagnosticado en algunos casos, ¿no? Y en otros casos, pues no es diagnosticado. Y ahí es donde ya quizá cuando llegamos al doctor o al médico, es cuando verdaderamente ya hay alteraciones más elevadas en glucosa. De aquí entonces la importancia de medir la insulina, porque si no solamente estamos sabiendo la mitad y Ujú, conociendo la mitad de la historia sin ver total. cómo está nuestro cuerpo trabajando realmente Ujú, la ujú, glucosa ujú. o previniendo que esa glucosa se esté elevando. Totalmente, totalmente. Creo que es esta parte donde tenemos que juntar toda la parte clínica, ¿no? Y también de evaluación, no solamente como hacer exámenes de sangre, sino hacer esta parte de valoración física y sobre todo también empezar a unir todas estas cuestiones. La resistencia a la insulina la vamos a poder ver visualmente en algunos exámenes específicos que podemos hacer análisis con nuestro médico, pero también de manera visual, ¿no? Con la parte de algunas
presentaciones físicas, por ejemplo, como la acantosis nigricans, que es esta coloración un poco aterciopelada y oscura en diferentes pliegues que nos hablan de una posible resistencia a la insulina. Entonces, justamente si vemos estos signos, más la cuestión bioquímica que podemos ver en un laboratorio y sobre todo entendiendo el contexto de la persona, si tiene antecedentes, cómo está su grasa visceral, si tiene hígado graso, es decir, como lo importante creo que sería es, puede ser que haya una resistencia por todos estos parámetros, pero empezarla a diagnosticar y sobre todo a mí me encantaría poder llegar a tiempo. Esta condición es una condición que puede ser reversible, pero es importante llegar a tiempo. Y yo quiero preguntarte un poco, una de las formas de medir la insulina es a través de la insulina basal. Y Ujú, también hoy en día se saca un marcador que relaciona glucosa e insulina, que es el ujú, HOMA-IR, que se ha ujú, vuelto muy popular, y que ujú. también de repente en estos marcadores y en estos parámetros que nos marca el laboratorio, hay una amplia diferencia entre Sí, lo que es saludable y lo que es ya ujú, realmente señales críticas, ¿no? O señales claro. importantes a observar de nuestro cuerpo. Hoy se hablan de estos valores un poquito más funcionales, más Ujú, preventivos, entre ujú, 6 y 8 de insulina, y el ujú. laboratorio nos llega a marcar a veces hasta 24 como una Sí, sí, insulina sí, normal. claro. Entonces, ¿qué tan importante es leerlos en conjunto? O sea, sí buscar Sí, esta relación OMA-IR, porque puede sí. estar habiendo una hiperinsulinemia, pero realmente el cuerpo estar controlando muy bien la glucosa, Ujú, pero ujú. teniendo 22 de insulina. Platícale un Claro, poquito a la gente claro. de este marcador tan importante. Eso es esencial, Gris. De repente vemos a la glucosa como un valor aislado, ¿no? Y vemos un 97 y decimos, estamos por debajo de 100. Ya, libre. Pero la realidad es que no, la realidad es que si solamente vemos a la glucosa y sobre todo la glucosa de ayuno como un parámetro de detección, es difícil que estemos detectando algo si no está acompañado por otros laboratorios. El tema de la insulina, como bien tú dices, incluso en los laboratorios tiene unos rangos un poco raros, porque si ya hacemos realmente el cálculo del OMA, que básicamente es calcular la glucosa de ayuno por la insulina de ayuno entre 406, 405, dependiendo de la referencia, es una fórmula que puedes hacer cualquier médico o que incluso puedes pedir ya la prueba de OMA y R directo en laboratorio. Pero ver a la glucosa sola o ver a la insulina sola y no estarlos integrando y no estarlo integrando con una evaluación completa, nos estaríamos quedando cortos. Entonces, cuando yo veo personas que tienen carga genética de diabetes, que tienen un porcentaje de grasa visceral alto, que toman, que tienen un mal ciclo del sueño, que no tienen un estilo de vida quizá tan saludable, es en donde tendríamos que estar revisando de manera intencionada que esas personas no estén cursando ya con una alteración de insulina, obviamente evaluado en un conjunto con OMA-IR, y lo más importante, que sea visto también por exámenes, perdón, por ojos médicos, ¿no? De un equipo profesional. De repente me llegan y me dicen, Tere, me saqué todo esto, miran dónde estoy. Y eso es importante como la proactividad, pero también Ujú. es importante poder establecer puntos de cortes con base a nuestra población y lo más importante creo es como bajar también esta emoción y esta carga porque es muy difícil darte cuenta que tienes una insulina de 40 o de 60 y qué voy a hacer después. Entonces creo que es importante ponerle nombre al diagnóstico, ponerle nombre, ponerle apellido, lo que haga falta, pero también ponerle una solución. ¿Con qué voy a empezar? ¿Va a haber un tratamiento farmacológico? ¿Va a haber solamente un cambio en el estilo de vida? Porque si no, creo que puede haber personas que se queden en ese limbo de me diagnosticaron resistencia a la insulina con un OMA de 7 en el 2024, pero ya no tuve continuidad. Y ahí sabes que esa persona que tenía una insulina alta o que tenía un OMA alto y no hace nada, claramente va a tener mayor riesgo porque lo natural y lo evolutivo es que esto continúe, ¿no? Y que no mejore por sí solo. Entonces, creo que es importante como esta mirada integral y sobre todo también, pues que podamos valorar diferentes cosas y sobre todo poner un plan de acción. Y poner planes de acción y estrategias que sean adecuados también, porque no Ujú, todas las resistencias a la insulina son ujú, iguales. ujú, De repente, está el paciente que a lo mejor trae 11 o 12 de insulina ujú, y ujú. trae ya su 2.6 de Sí, HOMA-IR, y sí, entonces ya trae la idea de que va a tener que hacer cetosis o de que tiene sí, que sí, hacer sí. ejercicio en ayuno, cuando en realidad puede ser que sea un factor incluso momentáneo, ¿no? Tal vez está Claro. cursando mucho estrés, tal vez no está Sí, durmiendo bien, tal vez sí, trae un proceso inflamatorio que puede sí. estarlo generando. Ujú, También este tipo de condiciones van a ujú. referir a qué tipo de acciones, o sea, nos van a Sí, llevar a qué tipo de sí. acciones vamos a tener que hacer. No todas las resistencias a la insulina No.
necesitan tratarse de una manera, yo creo que ninguna, de una manera tan estricta, de una Ujú. manera tan poco sostenible, pero tampoco todas son iguales. O sea, no hay que pensar en Claro. que todas son exactamente iguales. Total, Gris. Creo que ahí es justamente este concepto que tratamos de manejar siempre, que es personalizar el tratamiento, entender que cada historia es distinta y ver cuáles son los factores riesgos reales de esta mujer o de este hombre que viene con un 2.6 o 2.4, ¿no? Ahí de OMA y cuál es el contexto, cuáles son sus antecedentes y también cuál es la posibilidad de integrar cambios. Quizás una persona que viene con mucha motivación para hacer cambios y sabes que puede tener un éxito con ciertos cambios. Y hay otra persona que quizá no vendrá todavía lista para hacer cambios, no ha entendido la complejidad, no está interesada en mejorar su salud y simplemente vino porque lo trajo su esposa, ¿no? Entonces hay que entender en qué proceso, ¿no? De etapa de cambio incluso tiene la persona para decir, ¿qué vamos a integrar esto o sobre un 2.4, 2.7 o incluso si ya ven un OMA tan alto que dices, esto es como una bomba de tiempo, les digo yo a veces es como es tan alto que necesitas hacer cambios porque realmente ya pasando este proceso puedes también tener resistencia a la insulina, pero también estar coexistiendo ya con una prediabetes, ¿no? Entonces empezamos a encontrar como dos cosas al mismo tiempo y esto es justamente por no hacer cambios sostenibles, personalizados y prácticos, porque también de repente, seguro lo ves muy seguido, Grises, también hay una resistencia a la insulina en etapas muy jóvenes, ¿no? Mujeres de 25 años, tal, que ya son diagnosticadas tan jóvenes y que empiezan a abrumarse mucho porque tienen familiares con diabetes tipo 2 y entonces hay mucho miedo alrededor de lo que va a ocurrir. Pero si logramos llegar a tiempo, dar un tratamiento sostenible, es mucho más fácil, ¿no? O por lo menos realista que esa mujer pueda hacer cambios, ¿no? Sin necesidad de incluso llegar nunca a prediabetes, ¿no? Sino sostenerse o revertirlo por completo. Sí, y comprender que hay etapas de la vida donde también esto se mueve. O sea, Ujú, hace ratito mencionabas del tema del embarazo en estas semanas de ujú, gestación ujú, donde se hace la curva de tolerancia, porque fisiológicamente el cuerpo ujú. necesita de esa resistencia a la insulina, Claro, porque está habiendo un anabolismo, un crecimiento, ujú, formación de crecimiento. tejido. Entonces, Ujú, realmente es parte fisiológicamente natural y propio ujú, del embarazo. Y pasa también claro. algo muy similar en la adolescencia y Ujú, pasa también de manera ujú, muy importante en la perimenopausia. también. Y hoy que se está mirando más a la perimenopausia y a la menopausia, hay mucha mujer obsesionada con querer tener niveles de insulina entre 6 y 8, cuando en Claro, realidad los mismos cambios hormonales sí, propician a esa resistencia a la insulina. Entonces, no siempre es patológica, no hay que obsesionarnos con los números de forma sí, aislada, hay que sí. ver cuál es verdaderamente la batalla de cada individuo. A mí que me dedico mucho a temas de inmunidad, de salud, Ujú, de autoinmunidad, veo mucho que el paciente conjuga la autoinmunidad con la resistencia a la insulina. ujú, Y es ujú, muchas veces el mismo hecho inflamatorio y el proceso ujú, proinflamatorio lo que ujú. lleva a la resistencia a la insulina. Y él viene Total. pensando que tiene que abordar dos cosas aisladas cuando en realidad es la Ujú, misma. El hecho de ujú, abordar la inflamación y tratar la autoinmunidad ayuda a la resistencia a la insulina ujú, y por el lado contrario también. Entonces hay que aprender a identificar que muchas claro. veces este es un mecanismo de adaptación y Ujú, protección de nuestro cuerpo, porque ujú, también nos está protegiendo, está ujú, defendiendo y cuidando cosas. Entonces es importante pues dejar de verla como algo patológico, porque ahorita de verdad siento que parece el enemigo ujú, de todos, y claro. no, no lo es. Y ahora, está también cuando ya está la enfermedad y cuando está la diabetes. Y creo que también pensamos en la diabetes como una sola, cuando Ujú, ahorita mencionábamos de que, bueno, puede darse la diabetes gestacional, que puede ujú, ser transitoria en muchos ujú, casos y que ujú, no es la misma la diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, ya ujú, hablamos de 5, entonces platícanos un ujú. poquito de ellas. Sí, creo que esto es importante y algo que darle siempre fuerza para identificar que la diabetes no es una sola, porque entonces nos quedaríamos como en un concepto muy reducido. Existen diferentes tipos de diabetes, más de las que nos imaginamos. Principalmente vamos a ubicar que el 95% de la diabetes que vemos en todo el mundo es diabetes tipo 2. Es este tipo de diabetes que tiene esta carga familiar, ¿no? Que podemos ver en nuestros abuelos, en nuestros papás. Y este tipo de diabetes se va a caracterizar por una deficiencia y también de la producción de insulina y también eficiencia de la molécula como tal. Entonces, hay una producción de insulina, básicamente el diagnóstico existe como un 50% de reserva pancreática cuando vivimos
vivimos con este diagnóstico y ahí, esa se queda con un gran grupo de la diabetes de todo el mundo y esa es como la que conocemos principalmente. Sin embargo, también tenemos una diabetes que se relaciona con la autoinmunidad, que tiene que ver con la diabetes tipo 1, la diabetes tipo LADA. Este tipo de condición muy diferente a la anterior, tiene que ver justamente con una destrucción de las células beta-pancreáticas, que son las células que se encargan de producir la insulina en el páncreas. Entonces, básicamente, estas personas también pasan por un proceso evolutivo donde finalmente van a ser diagnosticadas con diabetes tipo 1 porque tiene que ver con marcadores específicos anticuerpos y al momento del diagnóstico su función pancreática tiene aproximadamente por ahí un 20%, pasan por una temporada donde más o menos hay una recuperación, como si estuvieran mejorando por una luna de miel, pero finalmente el tratamiento para ellos que tienen que ver con una ausencia total de insulina es reponer esa ausencia total, que es básicamente introducir dos tipos de insulina en su tratamiento, que va a ser una insulina que supla la secreción basal, como la explicamos al inicio, y una secreción que supla la secreción pulsátil, que es una insulina que llamamos bolo. Entonces, ellos van a tener que imitar la función del páncreas con dos tipos de insulina y mantenerlo a lo largo de su vida. En este momento no tenemos otro tipo de abordaje de tratamiento. Todo lo que tiene que ver con diabetes tipo 1 es a partir de dar insulina de diferentes tipos, generalmente dos o uno en otro tipo de tratamientos como microinfusoras, pero básicamente ellos van a tratar de imitar la función del páncreas con este tipo de estrategias. Y luego también tenemos la diabetes gestacional, que ahora yo la veo un montón en consulta, ¿no? Son mujeres que van a tener alteraciones de glucosa directamente durante el embarazo y normalmente después del parto de la cesárea decimos como en este momento hacemos como esta pausa y volvemos a repetir exámenes algunas semanas después. Si hay alteraciones de glucosa que se mantengan, ahí es donde definimos que esta mujer ya está digamos como transitando una diabetes que ya la definiríamos más bien como diabetes tipo 2, ¿no? Es decir, es una diabetes secundaria a una diabetes gestacional. Entonces, la realidad, Gris, es que hay muchos tipos, ¿no? Y hay algunos otros que todavía son más particulares, ¿no? Y casos muy puntuales, pero lo importante es entender que no todas las diabetes son iguales, que vamos a tener diferentes tratamientos farmacológicos para cada uno de ellos y que hay algunas diabetes que no se van a poder prevenir como tal, como la diabetes tipo 1, porque es una cuestión de autoinmunidad y básicamente en ellos generalmente se da en etapas de niños y adolescentes, pero ahora sabemos que en realidad la diabetes tipo 1 también puede dar en adultos. Entonces, este mensaje creo que es muy importante a los que nos están escuchando, es entender que hay muchos tipos de diabetes, muchos tratamientos y también muchas historias. Entonces, cada diabetes será distinta y tendremos que observarla, tener esta paciencia de afrontar lo que necesite cada persona y de resolver, porque algunas cosas serán más de falta de secreción de insulina, pero hay otras que no tienen nada ya de secreción. Entonces, ahí hay que entender que no solo hay un tipo de diabetes e informarnos un poquito más si no estamos tan relacionados a estos temas. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás 3 puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. Sí. Y saliéndonos un poquito de la enfermedad y yéndonos de nuevo como a la glucosa y a entenderla. Ujú, ujú, Una de las formas más tradicionales y yo creo que además más accesibles que tenemos ujú, es a través de la glucosa capilar. Sí, es ese pinchazo que hacemos en el dedito, ponemos en ujú, el glucómetro la gotita. ¿Qué hay de este marcador? ¿Qué ventajas tiene? ¿Y qué ujú, ventajas les ves también, la desventaja que le puedes ver si lo vemos de manera así como aislada y sin una ujú. interpretación? Claro. A ver, primero decir que a mí me parece que el glucómetro es un montón de tecnología, ¿no? Ahora tenemos otras cosas más modernas de las que hablaremos, pero a mí me parece que el glucómetro en realidad ya es súper moderno. Imagínense que antes medían la glucosa con orina y con tiras y no había números. La glucosa capilar, este glucómetro, son estos dispositivos que ya nos permiten ver un valor en este momento de cómo está tu glucosa capilar. Entonces, ahora mismo no solamente hay glucómetros con aplicaciones que envían el valor de la glucosa al celular. Entonces, cada vez nos hemos ido modernizando más y si la glucosa capilar es el tipo de glucosa que se puede medir en casa,
es un gran elemento. Es una foto, yo lo llamo así, y creo que es la manera de explicarlo más sencillo, porque si tú y yo nos picamos ahorita, Gris, vamos a ver cómo está la glucosa en este momento de este día, de esta hora, pero no sabemos qué pasó al rato si nos comemos una hamburguesa, o no sabemos si al rato pasa algo distinto cuando hacemos ejercicio, es decir, nos da la información actual, es un valor importante para observar y básicamente va a ser el valor más común en las familias de nuestro país, ¿no? No todas las personas van a tener acceso a otras cosas. Ahora, es importante tener una buena técnica, higiene, para que la muestra esté bien tomada y entonces podamos utilizarlo como un marcador de seguimiento. No nos marca la variabilidad durante el día, no nos dice mucho más que lo que está ocurriendo aquí y ahora, y ya está. Ahora es importante entender que el glucómetro es de seguimiento. Muchas personas van a estas campañas del Día Mundial de la Diabetes, se pican el dedo y de repente dicen, me salió en 101 y me dijeron que tengo diabetes, ¿no? Y la realidad es que hay que recordar que la glucosa venosa, la del brazo, es la que nos permite hacer interpretaciones de diagnóstico. Este tipo de medición es útil, de seguimiento, obviamente es muy valioso, solamente hay que recordar que no hay que verlo aislado, como bien tú decías, Grace, un pinchazo en un día no nos va a decir mucho, hay que tener un esquema de mediciones para realmente saber cómo está la glucosa de ayuno y postprandial en diferentes momentos del día, pero en realidad necesitamos no ver un número suelto, sino ver patrones, ver cosas que se repiten para poder hacer ajustes tanto en el tratamiento nutricional como en el tratamiento médico. Entonces, si esta es la herramienta que tienen, fabuloso, solo hay que darle interpretación. Yo creo que cualquier herramienta es útil si la interpretamos y con educación tomamos decisiones. Claro, y a veces eso, no quedarnos nada más con la glucosa basal, sino como, Ujú, okey, me la hago a ujú, las 2 horas después de comer, ujú, o si me ujú, doy cuenta o sospecho que el problema está siendo en la cena, 2 horas, 3 horas después de cenar, y poder claro. interpretarlo con los parámetros que se van Ujú, a tener que observar cuando son 2 horas o 3 horas después del alimento, claro, ¿no? Porque no claro, es lo mismo lo que buscamos en una glucosa basal a una glucosa postprandial. Entonces, total. también es importante, pues, de repente echarle ojito y cambiarlo en el horario y Sí, contextualizarlo para poder interpretarlo. Y así de como acuerdo. decías ahorita, hay una foto, pero también tenemos ya acceso a un video que nos cuenta un Ujú, poquito más larga la ujú, historia y que ujú, por algo ha sido el estándar de oro, que es la ujú, hemoglobina glicosilada. Cuéntanos un claro. poquito de este, porque creo que también muchas veces van, sacan en el laboratorio en 45 elementos, viene la Ujú, glucosa basal y ahí se quedan y pues puede haber sido que a lo mejor días anteriores o la noche anterior cenaste bien ujú, bonito porque sabías que ujú, ibas a ir al laboratorio y ya la que nos claro. cuenta un poquito más la historia es la hemoglobina glucosilada. Sí, este valor es bien relevante porque creo que ha sido el estándar por mucho tiempo y al final del día, yo estaba pensando ahorita que dijimos lo de la foto y tal, Gris, como, ¿qué sería la hemoglobina? Pienso que sería como un álbum de fotos, o sea, como que Ujú. tendría las fotos, o sea, como la medición de todo lo que ocurrió, pero no podríamos ver qué ocurre entre una cosa y otra, porque lo que pasa con la hemoglobina glucosilada, que es este promedio de los últimos 3 meses o de los 90 a 120 días, es que tenemos un valor en porcentaje, ¿no? Digamos que la unidad de medida es un porcentaje, pero no sabemos qué tanto subió o bajó, simplemente tú vas al laboratorio y te entregan un 7, un 8, un 7.4, pero no sabes de qué está compuesto este porcentaje. Entonces, ahí de repente podemos perdernos un poco, porque si bien es un indicador muy valioso que no se puede modificar por lo que desayunaste o comiste o cenaste un día antes de la prueba, la realidad es que sí puede tener como esta ausencia de la claridad de qué tanta variabilidad y de los patrones que ocurran en 3 meses, porque en 3 meses pasan muchas cosas. Sin embargo, es una manera económica de medir un parámetro para poder definir en dónde está en el último trimestre o en el último semestre. Sigue siendo un parámetro que va a utilizarse, pero también hay que tener en cuenta que puede tener alteraciones del valor cuando estamos cursando con anemia o cuando estamos en, por ejemplo, en embarazo o con algunos pacientes o personas, perdón, con enfermedad renal. Entonces, es importante saber que este parámetro es útil, puede tener como ahí estos sesgos de los que acabo de mencionar, y es importante medirlo porque finalmente tenemos que tener un parámetro, porque lo que nos dicen los consensos es que mientras mantengamos los niveles dentro de los rangos saludables de hemoglobina glucosilada, que generalmente suele ser 7 o 6.5, si es un poquito más estricto en adultos, vamos a tener menos riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, en este momento, si bien una hemoglobina glucosilada no nos dice si hubo hipoglucemia o hubo una hiperglucemia, simplemente es un valor,
sí sigue siendo útil por la practicidad y solamente tener en cuenta que si hay estas situaciones de salud como la anemia, pues no va a ser un marcador confiable hasta que superemos esa condición. Es muy valioso, es barato, es útil y durante muchos años fue lo único que teníamos. Entonces hay que saberlo interpretar, pero no hay que quedarnos solo con ese valor. Me gustó esa analogía, como el álbum de Ujú. fotos, porque sí, Sí, o sea, te tomas la sí. foto peinado, no te a lo mejor Ujú, no te va a ujú. decir toda la historia que hay intermedia, pero sí nos da Claro. mucha más información. ¿Y Sí. qué hay de estos monitores continuos de glucosa? Porque yo Ujú, creo que estos son un poquito más chismosos, pero también ha ujú. sido una herramienta con la cual muchas personas se están obsesionando, sobre todo Claro. porque la han sacado del uso del paciente que vive con diabetes para Ujú, poder observarse a sí mismos y ujú, creo que es un arma que si no se sabe utilizar, o sea, puede ser una herramienta excelente, puede ser un arma. ujú. Platícanos un poquito del monitor continuo de glucosa. Bueno, yo soy como muy cercana a esta tecnología, me parece que es muy relevante y veremos las barreras y los contrastes. Primero, recordarles que el monitor continuo de glucosa como tal va a ser una medición que va a ocurrir gracias a que se mide la glucosa intersticial. Entonces, de inicio no es la misma glucosa que la que medimos con el glucómetro y eso es importante. Suelen verse como dispositivos pegados en el brazo generalmente y lo que se queda dentro del brazo es un microfilamento. Este microfilamento está permitiendo poder medir esta glucosa que normalmente se va a enviar a una aplicación de celular, ¿no? Entonces, básicamente podemos tener este monitoreo. Si es continuo, se envía directamente. Si no es continuo, lo que ocurre es que tú tienes el dispositivo pegado y tienes que escanear con el celular. Entonces, en México actualmente tenemos dos tipos, que es el intermitente, que escaneamos, o el que es continuo y que manda directamente la información. Entonces, independientemente de cualquiera de estos dos, lo que tenemos es que ya no necesitamos ver esta foto aislada, ¿no? Como de un día o este álbum de fotos, sino que vamos a poder tener esta película completa, que yo les digo que el monitor puede ser una película completa, pero puede ser una película en blanco y negro y muda, o sea que tampoco me diga mucho, o una película que diga textos y que venga con subtítulos y que venga color y que venga con sonidos surround, ¿sabes? Es dependiendo de cómo lo utilicemos, este sensor nos va a decir un montón de cosas o simplemente te estás pegando un dispositivo que te marca una línea y que por ahí puedes ver variabilidades, pero no estamos tomando decisiones sobre las cosas que están ocurriendo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta medición, vamos a poder ver, dependiendo del dispositivo, la información cada 5 minutos o cada minuto. Pero independientemente de eso, básicamente tienes la información de todas las 24 horas. Entonces, tienes toda una línea donde puedes ver qué ocurrió cuando te amaneciste, cuando desayunaste, cuando te comiste un snack, cuando tuviste una junta, cuando te peleaste con alguien, cuando comiste. Es decir, puedes ver todo lo que ocurre en un día y ahí justamente entender lo que decíamos al inicio, Gris, que no todo es comida y que puede haber una variabilidad por la menstruación, por el estrés, por la enfermedad, ¿no? Entonces, es importante entender que estos dispositivos actualmente están recomendados sí o sí para personas con diabetes tipo 1, idealmente para personas con diabetes tipo 2 con uso de insulinas o sulfonilureas, que son personas que tienen mayor riesgo de tener efectos secundarios de hipoglucemia, y también pueden ser personas que tengan diabetes tipo 1 con fármacos orales, que simplemente también queremos llegar a mejor metas glucémicas. Hace rato me metí al consenso más cercano del 2026 para ver qué decían de la prediabetes y de la resistencia a la insulina, porque quería como este consenso. Y vi que justamente había una evidencia grado E, ¿no? Que hablaba sobre la prediabetes. Es decir, en personas con prediabetes se sugiere el uso siempre y cuando sea como una herramienta de seguimiento para mejorar el estilo de vida, pero con seguimiento, o sea, con acompañamiento de profesional y con educación, ¿no? Entonces dije, ok, esto es importante porque ampliamos la posibilidad de utilizarlo para personas que sí tienen un diagnóstico de prediabetes, pero como herramienta educativa, ¿no? Entonces, claramente aquí ya tenemos como un escenario muy grande, cada vez tenemos más acceso a diferentes monitores, algunos aprobados, algunos no aprobados, pero lo importante es entender que vamos a poder medir más cosas, ver más cosas, pero que de nada sirve ponernos un sensor si no lo estamos interpretando. Entonces, lo más importante es que cualquier persona que se ponga estos dispositivos tenga la oportunidad de descargar el reporte con su equipo médico, analizar estas métricas que estamos evaluando y viendo y realmente más que generar más miedo gris, generar más información, pero entender desde dónde viene, porque si solo te lo pones y no interpretas un reporte, yo lo veo como un gasto innecesario, hasta incluso si tienes diabetes tipo 2 con insulina.
tenemos que descargar los datos y nosotros como profesionales es nuestra obligación analizarlos, explicarlos y dar sugerencias puntuales. Oye, aquí viene, entonces sale otra parte importante, otro parámetro que es el tiempo en rango, porque esto es Ujú, prácticamente uno de los datos que nos dan estos monitores continuos de glucosa, el tiempo en rango, ujú, que para quien a lo mejor nunca lo ha utilizado, bueno, nos da unas grafiquitas horizontales, unas de barras, y nos ujú, viene qué porcentaje de tiempo has estado por dentro de lo normal, por arriba de lo ujú, normal, bajo de lo normal. ujú, ¿Qué ujú. es esto? ¿Por qué es importante el tiempo en rango para alguien que vive con diabetes y sería importante para alguien que no vive con diabetes? Ok, a ver, en temas de con diabetes es la métrica más importante. Según los últimos consensos, es el marcador más importante el tiempo en rango. Entre menos tiempo en rango más tiempo en rango tengamos, perdón, menor riesgo de complicaciones. Básicamente esto surge de la hemoglobina glucosilada y de cómo lo traspasamos al CGM o al monitor continuo de glucosa. Y es una gráfica donde buscamos en la mayoría de personas con diabetes, luego habrá algunas excepciones como en embarazo y tal, pero buscamos que una persona se mantenga, si vive con diabetes, entre 70 y 180. En este rango tenemos que estar el 70% del tiempo o más, que si lo pasamos a horas del día son como 16, 17 horas en el día. Entonces, eso es lo mínimo que una persona con diabetes necesita para evitar complicaciones a largo plazo. Después de esta zona de todo lo saludable entre 70 y 180, máximo podemos tener un rango de hipoglucemias, que son valores por debajo de 70, en un 4%. Y por arriba del 180, que son hiperglucemias, podemos estar máximo un 25%, que eso más o menos son como 6 horas al día. Entonces, imagínate, Gris, que incluso en una persona con diabetes tenemos este rango de por ahí de 25% o 6 horas al día puedes estar por arriba. No es que después de tener diabetes tienes que tener el 100% en rango. Tener el 100% en rango es difícil hasta para una persona sin diabetes. Entonces, para las personas que nos escuchen, que tengan diabetes o tengan consultantes con diabetes, esas serían las métricas generales, 25, 70 y 4, ¿no? Entonces, eso es como el parámetro que tenemos que considerar. Ahora, no solamente importa el tiempo en rango, sino la variabilidad glucémica, que es justamente qué tantos cambios hay en estos rangos, y lo ideal es que tengamos menos de 36%. Entonces, si utilizas un sensor, hay que ver tiempo en rango y variabilidad. Ahora, empezamos a utilizar estos sensores, aunque no tengamos diabetes y aunque no tengamos prediabetes, porque los encontramos en las farmacias, en tiendas departamentales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos da curiosidad, nos empezamos a poner los monitores, pero resulta que en realidad una persona que no tiene diabetes, quizá ni siquiera tiene prediabetes o resistencia a la insulina, este tipo de implementos lo que nos da son muchos números y muchos números a cualquiera nos desajusta. Y esto lo vemos simplemente con la báscula, Gris. O sea, personas que quieren mejorar su peso, pues la báscula a veces se vuelve su peor enemigo, ¿no? Porque 100 gramos más o 100 gramos menos cada día, pues nos genera muchísima ansiedad por pensar que estamos haciendo las cosas mal, porque todo nuestro concepto como personas tiene que ver con un número. Entonces, si metemos esta ansiedad por los números, ya de una báscula, ya de un porcentaje de grasa, de una presión arterial, y ahora metemos un valor más que además está minuto a minuto, pues a veces puede ser muy riesgoso para personas que no lo saben interpretar. Y esto creo que es lo más importante. Tú como persona, creo que tienes derecho a decidir si te pones un sensor, si te mides la glucosa en el dedo o si te pones un reloj para medir tus pasos. Tú lo puedes decidir. El problema es que si no tienes la educación y los conceptos claros, eso te puede generar más ansiedad. Entonces, realmente ahorita las métricas que hay como tal son para diabetes. Por ahí algunos estudios ya empiezan a hablar de cuáles serían los rangos para prediabetes, ¿no? Que lo último que recuerdo haber leído era que hablaban que tendrían que estar un 95% en rango entre 70 y 140, porque lo estamos estrechando a valores de normalidad, ¿no? Entonces, ese es otro punto, pero todavía no están o sea, no está bien utilizado esto porque en realidad estamos apenas introduciéndolo como herramienta educativa. Y creo que por el tema justo de hoy, Gris, pues si esto se lo ponemos a una persona con resistencia, puede generar dos posibles cosas. O mejora mucho su estilo de vida, ¿no? Porque se vuelve más consciente y está tranquila y lo hace desde la calma, o le puede dar mucha ansiedad. Entonces, yo creo que aquí, como todo de repente en nutrición, decimos depende, ¿no? Depende de cada cosa. Y creo que lo más importante es
tomar la decisión cuando estás en un proceso de salud supervisado con asesoría, porque solamente ponerte un sensor y empezar a hacer como teorías en tu cabeza puede ser muy peligroso. Sí, y ahorita hablas de algo muy importante, esa variabilidad, que incluso todos la tenemos, ¿no? Y Ujú, esta ujú, fisiológica, que existen fenómenos que son muy naturales dentro de estas ujú, variabilidades. ujú, Y yo creo que quien se ha puesto alguna vez un monitor continuo de glucosa, casi todos la han podido observar. Uno de estos fenómenos que es el conocido fenómeno del alba, que es en la mañana, ujú, ujú. que Claro, mucha gente le entra como, oye, pero es que ni he comido nada, pero ya subió, ¿no? Yo venía claro, acá y ya claro. subió. Claro, Ujú, es que fisiológicamente existe este ujú, fenómeno que es una respuesta a muchas hormonas de tu cuerpo que va a ujú. hacer que se eleve. Platícales un poquito porque yo creo que también es parte de esos estresores, ¿no? Habrá quien alguno que lo observe Sí. y, ay, pero a mí me subió, entonces no estoy tan bien. Claro, tiene que ver con las hormonas contrarreguladoras en la mañana, cortisol, adrenalina, y es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces esto pasa y pasa mucho en diabetes, que es como solo me desperté y por despertar la glucosa se me subió, ¿no? Y eso es muy notorio en diabetes ya como tal diagnosticada, incluso también podría verse desde antes, pero sí es importante entender que lo mismo, que hay variabilidad que no tiene que ver porque hayas desayunado cereal con leche. Hay variabilidad por solo despertarte, empezar con el estrés del día, la bañada, tal, correr, no sé qué, y hay alguien que puede amanecer en 90 y a los minutos estar en 130, 140, 150. Que en diabetes, justamente cuando vemos esto, es importante porque una persona que ya empieza a desayunar alta, por las hormonas contrarreguladoras, ahora vamos a tener que tener estrategias para tratar de hacer que esa elevación de la mañana no tenga un pico todavía más alto, fuera de las metas ideales, simplemente por despertar. A veces se ve muy marcado en mujeres y también dependiendo del ciclo de menstruación en el que estemos. O, por ejemplo, si es una mujer que siempre hacía ejercicio de manera continua y de repente para, pues durante el día seguramente tendrá mucho más variabilidad o menos sensibilidad a la insulina porque la glucosa sube un poco más, porque es importante tener en cuenta que no solamente importa la insulina que nuestro páncreas todavía produce, por ejemplo en diabetes tipo 2, sino también cómo hay otros factores que pueden regular la glucosa como el ejercicio. Entonces, realmente aquí es un montón de cosas, o sea, cómo amaneces solo por la cuestión hormonal, qué comes, qué cenaste, si hiciste ejercicio un día antes, si estás en menstruación, si tienes estrés, si ya estás en la menopausia, ¿no? Que hablábamos hace rato, te decías, o sea, simplemente por ya pasar este periodo que además todas las mujeres vamos a pasar, pues simplemente tu grasa empieza a subir de manera más fácil, perdemos masa muscular, que es un tejido insulinosensible que se encarga de metabolizar el 80% de la glucosa y también vamos disminuyendo esta salud ósea. Entonces, hay momentos y hay etapas que simplemente por aumentar la edad y cambiar de etapas de la vida, ya podemos ver estos fenómenos mucho más marcados, ¿no? Y si solo lo vemos como algo aislado o como algo que tiene que ver solo con comida, pues empezamos a no poner atención en cosas que son biológicas, ambientales y genéticas. Entonces hay que verlo como un todo. Yo creo que es la mayor lección que nos da justamente el monitor continuo de glucosa. O Ujú, sea, realmente hay variabilidad y esto es ujú, normal y esto es parte de la respuesta de ujú, nuestro cuerpo, entenderla y obviamente poder vivirla y aceptarla y reconocerla y atenderla si tienes alguna condición ya de enfermedad, ujú, pero nuestra glucosa varía por muchos factores ujú. y yo creo que cuando ya la utilizas por mucho tiempo te das cuenta que no, en la mayoría de los casos no nada más es la comida. O sea, Claro. en realidad es pocas veces creo que es la comida. O Sí, sea, te das cuenta de sí, que entran muchos factores muy impactantes. El descanso, el ejercicio, sí, sí, mencionabas sí, ahorita la gestión sí. emocional, el contacto con la naturaleza, cómo nos Ujú, impacta, cómo nos autorregulamos en manejo ujú, del estrés, de tanta ujú. sobreestimulación. Hay muchos factores que se Sí. ven aquí. Y ahorita tocaste un punto muy importante porque yo algo que observo, y es más que nada una observación, Ujú, es que hoy también hay mucho diagnóstico de resistencia a la insulina de manera como muy temprana, a veces con ujú, niveles, lo decía yo, incluso de 11, 12, y ya se ujú, habla de una resistencia a la insulina, ujú, pero mucho tiene que ver con esta composición corporal que no ujú, nos beneficia mucho. ujú, Muy ujú, poca musculatura, ujú, más tejido graso. Eso ujú. condiciona a nuestro cuerpo prácticamente a tener una resistencia a la insulina.
Totalmente, y ese es el tema, ¿no? Y es importante mirar al cuerpo justamente no desde el peso, sino desde la composición y qué está pasando. Definitivamente la grasa corporal va a generar este ambiente de glucolipotoxicidad, ¿no? Que tenemos estas alteraciones y ya vamos a tener esta respuesta inflamatoria simplemente por tener un porcentaje más alto de lo saludable. Entonces, definitivamente el contexto de tener un porcentaje de grasa alto, una amplia o un gran porcentaje de grasa visceral o de cantidad de grasa visceral, circunferencia de cintura fuera de los parámetros, ya nos está hablando de que quizá esa persona va a tener más alteraciones. Por otro lado, si pensamos que todos perdemos masa muscular a partir de la tercera década, pues ya estamos diciendo que estamos perdiendo este tejido que tiene tanto papel en la regulación de la glucosa. Ahora, si tenemos una composición corporal alta de grasa, si tenemos menos músculo y si además no nos movemos, entonces no estamos teniendo nada de un ambiente saludable, porque el poco músculo que tenemos no lo entrenamos, la grasa sigue ahí e incluso aumenta y no la vamos perdiendo, y entonces al final del día es como un círculo vicioso bastante complejo, más todo lo que mencionaste antes, estrés, ciclo del sueño, ultraprocesados, tabaquismo, carga genética. Entonces, al final del día, sí tenemos que tener en cuenta que no solo es comida, y creo que aquí solo retomaría un punto gris que tú lo dijiste muy bien hace rato, hay veces que las personas mencionan que es muy frustrante que comen lo mismo y la glucosa no está igual todos los días, como si eso fuera el parámetro de todo. Pero si vemos que la comida es un solo elemento, pero que también la grasa visceral, pero que también la inactividad, incluso, ¿no? Como esta parte de tantas horas sedentarias, es importantísimo entender que es un todo, pero que cada vez que tengamos más grasa corporal, menos movimiento, menos masa muscular y menos regulación del estrés y menos como calidad del sueño, pues se nos va todo en las manos y que desafortunadamente muchas personas en este momento en México están viviendo con unos niveles altos de grasa corporal y ya con alteraciones de glucosa de diferentes niveles, diabetes tipo 2, prediabetes, resistencia, y muchas personas ni siquiera saben que tienen alteraciones, ¿no? Entonces, creo que ahí es esta parte de la cultura de evaluar, la cultura de poderte hacer exámenes de sangre, que finalmente también es un privilegio, pero si tenemos la oportunidad de valorarlo y de tener una asesoría, pues quizá podemos tener un diagnóstico previo antes de que realmente es algo más grande o incluso darnos cuenta que estamos bien, que tenemos cargas genéticas que todavía no nos han condicionado a nada y seguir cuidando de nosotras y nosotros mismos antes de que ocurra algo. Entonces, realmente es esta visión como integradora, pero que tenemos que tomar acción para que estemos llegando a la solución. Y ya estamos por terminar, ya casi te dejo ir porque ya te tomé más tiempo del esperado, pero fíjate que ahorita hablando de esto, creo que sí sería importante también mencionar un poco de algo de lo que creo yo, al menos yo estoy aprendiendo, que es de la diabetes tipo 5 donde entra esta parte de desnutrición. Ujú, Porque justo esta parte de, a ver, hay poca musculatura, hay más tejido óseo, hay personas pensando que tienen que comer menos para ujú, poder controlar la glucosa, o sea, a ujú, veces está conjugando esta parte de diabetes con desnutrición y antes de esto está la misma resistencia a la insulina, que muchas veces el ujú. comer poco también favorece a la resistencia a la Claro, insulina. claro. Entonces, no siempre, bueno, en la mayoría de los casos no es la solución una dieta a base de restricción calórica en estos casos. Ujú, Platícales ujú. un poquito, una embarradita, porque yo creo que sí nos podríamos aventar un episodio completo sobre diabetes tipo Sí, 5. sí, es un concepto que básicamente es más nuevo, que tiene que ver justamente no el tipo de diabetes que tenemos identificado como el tipo 2 que decíamos hace rato, Ujú, el 95%, tiene que ver más personas con un IMC bajo, un índice de masa corporal bajito, que tiene que ver más bien con desnutrición. Hay veces que lo podemos ver en personas jóvenes, también lo podemos ver en personas con ingresos bajos, medios. Es todo un contexto que realmente muchas veces si tú le preguntas a un endo como de, oye, ¿tú cada cuándo ves a alguien con diabetes tipo 5? A lo mejor no lo estamos clasificando ujú. desde ahí, ¿no? Pero sí son diabetes distintas, como dices tú, que tiene que ver más bien con una restricción calórica, con cuerpos que no estamos acostumbrados que tengan estas alteraciones, pero que están teniendo cambios en la secreción de la insulina. Entonces, ahí es el abordaje completamente diferente porque tenemos que buscar que haya, digamos, una
alimentación saludable para regular los niveles de glucosa, pero también para recuperar esta parte de la normalidad en la composición corporal. Entonces, no es una condición donde haya autoinmunidad, como de repente lo podemos ver en niños con diabetes tipo 1 que pierden mucho peso, ¿no? Y que tienen como otro concepto que con el peso corporal aquí no tiene que ver con autoinmunidad, y no tiene que ver con resistencia a la insulina por obesidad como lo vemos, Ok. obesidad de esta grasa visceral como concepto. Entonces, es completamente diferente y tiene que ver más con la destrucción, perdón, con la desnutrición crónica, pero también con esta falla de las células beta, pero que no es autoinmune. Entonces, ya existe, es una entidad que está ocurriendo, no la vemos, no es que estemos personalmente viendo y diagnosticando de esa manera, pero sí es importante que la tengamos en cuenta y sobre todo que quizá va a estar muy colocada en ciertas áreas de cada país. A lo mejor no la vamos a ver tanto de manera central en una metrópoli como la nuestra, en la ciudad, pero sí están muchas personas fuera, en otros lugares, con una desnutrición crónica importante por una pobreza alimentaria quizá también, y también están teniendo alteraciones de glucosa. Entonces, ojalá podamos también tener esta mirada de que la diabetes en general no tiene que ver con cuerpos grandes o siempre con cuerpos que tienen un exceso de grasa visceral, y esto nos permite ser un poco más mm, sí, como tener una mirada más amplia, porque creemos siempre que la diabetes es en cuerpos grandes, personas que no se cuidan y que comen mucho azúcar. Pero ya si vemos la autoinmunidad en diabetes tipo 1, vemos que pueden ser niños, adolescentes y tiene que ver con algo que no tiene que ver con la comida o con el azúcar, ¿no? En temas de diagnóstico. Y ahora tenemos una diabetes 5, que es esta nueva categoría, que es un concepto que está emergiendo y que no tiene que ver con cuerpos grandes, al contrario, esta desnutrición, esta falla que no es autoinmune y que tenemos que buscar recuperar tanto la alimentación saludable, un cuerpo sano y la regulación de la glucosa para que definitivamente no haya alteraciones a largo plazo de otras cosas. Entonces, yo creo que se vienen, Gris, diferentes tipos de nombrar a las cosas, pero independientemente si es tipo uno tipo 2 modilada, lo que sea, creo que lo más relevante es poder dar un tratamiento donde la persona pueda empezar a mejorar sus niveles de glucosa en el contexto que tiene y sobre todo que podamos disminuir el riesgo de complicaciones crónicas. Quizá ya no vamos a poder revertir esa diabetes como tal, ¿no? Que es otro concepto que también es muy amplio, pero sí lo que quiero decir es, ya que tenemos este diagnóstico, darle a la persona el tratamiento más óptimo para asegurar una buena calidad de vida y disminuir el riesgo de complicaciones, de disminuir el riesgo de mortalidad y también disminuir el riesgo de discapacidad por alguna complicación. Entonces, ya que llegamos a este punto, tenemos que considerar llegar a hacer cambios y sobre todo también como profesionales y como personas del medio en general, darnos cuenta que no solamente hay un tipo de diabetes y que tenemos que ampliar nuestra mirada. Entonces, en este ejemplo que yo daba de más marcado con una resistencia a la insulina, Ujú, poca musculatura, más bien iría a relacionarse con la diabetes tipo 2. O sea, la posibilidad de más bien sería en relación al músculo y a la resistencia a la insulina por la grasa, no ujú, tanto ujú. por desnutrición a la tipo 5. Claro, sí. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en diabetes tipo 2 tenemos este exceso de grasa visceral, ¿no? Ujú. Como tal. Tenemos también una pérdida de masa muscular porque suelen ser, no siempre, pero muchas personas con diabetes tipo 2 son muy sedentarios, no tienen una buena masa muscular y ahí la patología tiene que ver mucho con esto que decíamos, ¿no? O Este el comer ciclo de... insuficiente, Sí, porque también ahí sí, entra el tema, o sea, ahí entra el sí, punto de por qué vemos hoy tantas mujeres en perimenopausia con más temas de sí, resistencia a la insulina, porque sí, fuimos generación de mujeres en donde cuando éramos adolescentes estaba de moda que fueras súper flaquitita y no tuvieras músculo. sí, Y de hecho era hacer más ejercicio en relación a cardiovascular que ejercicio de sí, fuerza. sí, sí, Entonces, sí, estos cuerpos musculosos no era lo que nosotros veíamos como el estereotipo de una mujer. Y claro. eso nos está llevando a tener problemas metabólicos cuando fisiológicamente entra nuestro cuerpo a un estado de resistencia a la insulina por cambio de la etapa en el ciclo de la vida. Pero es Totalmente. la importancia que Sí, tiene la musculatura.
Totalmente, o sea, al final del día como que siempre, muchas veces tomamos al músculo como si fuera esta cuestión solo estructural, ¿no? Pero la realidad es que el músculo es el tejido más importante para la regulación de la glucosa. En el músculo están ocurriendo un montón de cosas y así como hablamos al inicio del capítulo de que la insulina se encarga de regular los niveles de glucosa justamente por permitir que la glucosa pueda entrar a nivel celular y demás, la realidad es que el ejercicio es otra condición a nivel corporal que puede permitir que los niveles de glucosa se regulen. Y esto es independiente de la insulina. Entonces, cuando nosotros entrenamos, vamos a permitir que haya otro tipo de captación de glucosa a nivel celular que no tiene que ver nada con la insulina. Entonces, esta posibilidad de regular la glucosa por las contracciones musculares no está alterado ni en diabetes tipo 1, ni en diabetes tipo 2, ni en diabetes gestacional, ni nada, ni en resistencia a la insulina. Es decir, si nosotros queremos favorecer el equilibrio a nivel de glucosa, el ejercicio es como esta otra mirada que tenemos que tener en cuenta para regular la glucosa. Siempre explicamos esta analogía gris de que la insulina es la llave que permite la Ujú, entrada para que la puerta se abra y demás, tal. Pues yo siempre pienso el ejercicio como la ventana, ¿no? O sea, ujú. esta es como la insulina es la llave y tal, y aquí hay una puerta y aquí la discusión está sobre este punto, pero quizá esta célula tiene una ventana extra que no está cerrada, que no está alterada, que no tiene ninguna condición más que la entrenes, ¿no? Más que hagas algo para que esa ventana permita esta captación. Entonces, el ejercicio, más allá de generar fuerza como en estos cuerpos grandes y un tema más estético, la realidad es que la masa muscular tiene que ver con la funcionalidad y la eficacia del movimiento de las personas y que si perdemos el músculo, perdemos la regulación de la glucosa y también tenemos mayor predisposición a caídas, a fragilidad, a fracturas. Entonces, entre más músculo perdamos, más salud estamos perdiendo. Entonces, aquí hay que reforzar esta parte de entrenamiento de fuerza entre un aporte suficiente de proteína, descanso, hidratación y sobre todo hablando de nuevo en temas de mujeres, las mujeres con menopausia o perimenopausia no solamente deberían de estar entrenando ejercicio cardiovascular, sino es parte del tratamiento que entrenen fuerza, flexibilidad y coordinación para garantizar que tengan una vejez sana, independiente, ¿no? Y sin ningún tema de riesgo como osteopenia, osteoporosis y otras cosas. Pero pues yo feliz de compartir contigo este episodio, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has regalado de conocimiento el día de hoy, por tu tiempo, por dedicarte acá más de una hora a podernos explicar este tema que creo que era muy necesario y que nuestra comunidad hoy se va a sentir muy agradecida. Platícanos en dónde te encuentran, Tere, porque a mí me encantaron tus redes sociales y veo que eres muy activa por ahí. Se intenta. Pues miren, yo básicamente en redes sociales me pueden encontrar en @nutrióloga Tere Cárdenas. Las redes sociales en donde estoy más activa es Instagram y después Facebook. Ahí estoy. Por ahí me pueden escribir directamente para que me puedan decir cuál es su situación de salud y para saber si los puedo apoyar. Y básicamente esas dos redes serían gris. Ahí mismo trabajo básicamente de forma digital. La pandemia me trajo la posibilidad de trabajar con muchas personas justamente con telemedicina y bueno, si hay alguien interesado de trabajar en este enfoque y trabajar no solamente desde el área nutricional, sino de este acompañamiento integral, pues bueno, puede ser que yo sea una buena idea en sus profesionales de la salud. Así es que ahí los espero. Y muchísimas gracias, Gris, también por estos espacios. Creo que es importante sumar, hacer redes entre colegas y sobre todo garantizar información para las personas que nos escuchan, que sean de calidad y pues muchas gracias por este espacio. Gracias a ti y a ti, comunidad. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Compártelo para llegar a más personas y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.